Con esto salto al tema italiano. ¿Y por qué digo el tema italiano? En realidad es el tema europeo, pero fijaos cómo Italia ya está enseñando músculo. Cómo Italia... Esto va a dar mucha coba, lo hemos avisado semanas anteriores. Llevo hablando de este tema durante semanas. El vaivén que está teniendo en las negociaciones la Unión Europea por aprobar esa increíble ayuda fiscal que se va a hacer para superar la crisis en Europa. Os recapitulo a los que no os acordéis de cómo va esto. Hace semanas os hablamos de que Francia y Alemania, Macron y Merkel, habían anunciado un paquete de 500.000 millones de estímulo fiscal de gasto para Europa. No solo eso, además se había hablado de un acuerdo por el cual se emitirían bonos de Europa hacia el resto del mundo por 750.000 millones de euros para recaudar fondos, para dar estímulo. Pero claro, están vendiendo la piel del oso antes de cazarlo porque dan por hecho que los mercados internacionales van a estar interesados en comprar al menos 250.000 millones de euros en activos europeos, dándolos por válidos, cuando en realidad sabemos que esos activos en cuestión, los bonos de los países miembros de la Unión Europea, cotizan con tasa de interés negativa porque no hay un público real detrás de ellos comprando y vendiendo, sino porque los compra una entidad financiera llamada Banco Central Europeo, que al fin y al cabo es el mago de Oz, es la fábrica de billetes. Entonces por eso los precios son irreales. Hay que ser muy optimista para pensar que van a entrar a comprar ese tipo de bonos en los mercados internacionales tal como está el panorama. Pero vamos a leerlo. El primer ministro italiano Giuseppe Conte dijo el martes 7 de julio que la Unión Europea debe actuar con decisión para construir una respuesta común a la crisis económica causada por la pandemia del COVID-19 e instó a que las medidas de apoyo se activen rápidamente. Pues claro que sí, ¿no? No aceptaremos un compromiso débil. Es en una propuesta de la Comisión Europea para construir un fondo de recuperación para financiar las economías del bloque maltratadas por el coronavirus, dijo Conte a periodistas de Lisboa, hablando junto al primer ministro portugués António Costa. La propuesta tiene que ser una propuesta política fuerte y ambiciosa, dijo. Lo que quiere al fin y al cabo es que los países del sur se unan en un bloque para presionar y que los estímulos fiscales que se concedan en Europa sean incondicionales. Esto lo hemos hablado, lo he comentado en los reportes anteriores, os he puesto al día de esto, porque esto se va a debatir en los parlamentos de Europa muy pronto y esto va a influir en las primas de cotización de la deuda de los bonos de Europa. Lo vais a ver. Entonces, dice, los líderes de la Unión Europea todavía tienen que acordar la composición de cualquier paquete de recuperación y una reunión sobre el fondo de recuperación y el próximo presupuesto conjunto de la Unión Europea tendrá lugar en Bruselas el próximo 17 y 18 de julio. Siguen existiendo diferencias significativas entre los Estados miembros en cuestiones clave, incluso si el fondo de recuperación, atentos por favor, se basará en préstamos o en subvenciones directas a los necesitados. Ese es el gran debate. Vamos a subrayarlo aquí porque eso merece la pena. Lo que llevan semanas, y esto se debatirá de nuevo en el Parlamento Europeo una y otra vez, porque esto es la Unión Europea, un gallinero, ¿vale? Se va a discutir sobre, ¿se van a dar préstamos o se van a dar subvenciones? Más vale que sean subvenciones. Si se dan préstamos, significará una depresión económica para países como España brutal. ¿Por qué? Porque para darle los préstamos van a hacer lo que han hecho siempre, deprimir la economía. Van a pedir sacrificios, van a pedir más recorte, más parálisis económica. Y como dije y publiqué en un reporte que tenemos de hace semanas ya, en algún momento hay que decidir entre los ajustes presupuestarios y económicos o el crecimiento. Es decir, o bien optamos por los recortes y el ajuste o bien optamos por el crecimiento. Hasta día de hoy, la Unión Europea ha ido siempre por la vía del ajuste y el recorte, no por la vía del crecimiento. Estados Unidos ha hecho lo contrario. Claro, Estados Unidos tiene una tasa de paro por debajo del 4% y la Unión Europea prácticamente en el 10% se va a poner. Dice, bueno, Países Bajos, Austria, Dinamarca y Suecia insisten en que el fondo debería usarse para permitir préstamos. Préstamos, claro, ellos tienen superávit y poca deuda sobre el PIB. Ya que todos los contribuyentes de la Unión Europea tendrán que pagar las subvenciones. Claro, dice, no, préstamos, nosotros dejamos nuestros ahorros a cambio de una tasa de interés o a cambio de un rendimiento X. Si hacemos subvenciones, resulta que habrá que poner un bote y a fondo perdido. Y no les gusta, ¿vale? En una entrevista reciente con el diario italiano Corriente della Sera, el primer ministro holandés Mark Rutte dijo que eventualmente se podría llegar a un acuerdo sobre la estructura del fondo, pero continuó argumentando en contra de las subvenciones. No quieren dar dinero incondicional, no quieren dar ese estímulo.
El esquema de subvenciones cuenta con el fuerte apoyo de los miembros de la Unión Europea del Sur, incluida Italia, cuyas cuentas públicas han sufrido una gran presión debido a la crisis económica causada por la pandemia. Entonces, claro, los del norte dirán, a ver, nosotros ahorramos, nosotros tenemos cuentas saneadas para que ahora lleguen los del sur y se lo fundan porque no saben administrarlo. ¿Y qué pasa? Que los del sur pues tienen, pues España, Italia, tienen a politicuchos evidentemente chupando del bote constantemente. Por lo tanto, evidentemente el gasto público que tienen pues tampoco es pequeño. Interesante cambio de tema, ¿vale? Atención, OMS, pandemia y globalización. Es curioso, lo he visto esta semana y he pensado, esto tiene que ir ya para el reporte semanal, porque va en la línea de todo lo que pasa a nivel global y cómo estamos viendo cómo cambia el escenario mundial. Estados Unidos, China, la Unión Europea, llevo hablando de esto semanas. Cada semana son nuevos datos que confirman la película, el guión de la película que os llevo contando durante los últimos meses. En este caso, el presidente de la OMS, este señor que no es médico ni es nada, que tiene muy buena relación con China, y leímos aquí la carta de Donald Trump a la OMS hablando de esto, ¿no? Evidentemente. Este señor, al fin y al cabo, pues lo que ha dicho es, en un mensaje muy emotivo, muy emocional, ha dicho que no podemos vencer a la pandemia como un mundo dividido. Nos habla del globalismo, nos habla de que tenemos que estar unidos. Este discurso es muy bonito y es muy humano y sobre todo, además es muy cómodo. ¿Por qué? Porque hace muchos años leí una vez un comentario que decía que generalmente proyectos como la Unión Europea se habían fundado en la premisa de que había problemas que no podrían ser resueltos por las naciones. Es decir, el terrorismo internacional, el cambio climático, la pandemia, son problemas que surgen ahora y que además sirven como pretexto para la instauración de una administración única a nivel global. ¡Bingo! Eso es la globalización y es en eso en lo que ha apostado China. Entonces, podemos ver realmente que ese nuevo orden mundial, que incluso en España mismo una ministra lo citó abiertamente, que había que preparar las instituciones para un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial te lo están diciendo. Si no es por una crisis económica, si no es por el terrorismo, si no es por el cambio climático, pues que sea por la pandemia, pero vamos a sacar problemas que justifiquen que la gente acepte la acatación de un único gobierno que dirija la administración global. Que puede ser una solución para evitar conflictos mundiales, ese era el objetivo de la ONU. Pero que claro, cuidado, hay que también tener en cuenta que eso es 100% un mundo un poco gris, ¿no? ¿Por qué? Porque es un mundo con una visión muy orwelliana. Y esto nos da pie a la entrada de ese artículo que decía que podría ser pues un nuevo inicio de una guerra fría con China. Porque fijaos, aquí destacaba, pues a través de RT decía, Alemania se posiciona del lado de China. ¿Por qué? Porque decían, ministro alemán defiende los lazos con China pese a su mano dura en Hong Kong. Atención a esto. El ministro de Economía y Energía de Alemania, Peter Altmaier, ha defendido los lazos comerciales con China pese a su imposición de una ley de seguridad nacional en Hong Kong por la que el gigante asiático ya afronta sanciones estadounidenses. Siempre ha sido la política de la comunidad internacional de Occidente, incluida la Unión Europea, que las relaciones comerciales internacionales no pueden basarse... Perdón que me ría. No pueden basarse únicamente en lo democrático, que es un país. Es decir, da igual si China... yo qué sé, si China hace salvajadas a ciudadanos o no, o si en Arabia Saudita le corta la cabeza a condenados, etc. Es que no se trata de democracia, se trata de negocios. Eso es la Unión Europea. Que por cierto Rafael siempre comenta que me meto con la Unión Europea, con España, que es que somos nosotros, que soy europeo yo también, que habría que defenderlo. ¿Qué vas a defender, Rafael? Este proyecto de banqueros. Que al fin y al cabo eso es lo que te están comentando, ¿no? A ver, nuestros negocios con otros países no se basan en que esos países sean humanos y respeten la vida humana, sino que son negocios, ¿me entiendes? No tienen por qué basarse únicamente en el criterio democrático. Es que ese país no es democrático, bueno, ¿y qué? Pero seguimos haciendo negocios con ellos. Bueno, pues alimentamos ese tipo de regímenes, ¿no? Que al fin y al cabo yo creo un poco la óptica había tomado Estados Unidos, sí, Estados Unidos. Porque no os olvidéis que la reforma de comercio que estableció Donald Trump el año pasado entre Canadá, México y Estados Unidos, entre otras cosas, establece que el comercio, en el mercado de automóviles, por ejemplo, deba tener un porcentaje mínimo de producción con un salario de $16 la hora
para que pueda ser comerciado libremente en Estados Unidos ese coche, ese vehículo. Luego, ¿qué te está diciendo? Que no se hacen negocios con países esclavistas. Porque al fin y al cabo ese esclavismo, amigos, tarde o temprano llegará a las puertas de vuestras casas. Si nos dejamos llevar entonces por ese libre comercio que nos permita comprar barato, aunque lo esté produciendo un niño trabajando 12 horas o 15 horas, antes o después serán tus hijos los que estén trabajando 15 horas para coser o montar chips. Entonces, esto básicamente, pues bueno, se sale un poco de lo que es el reporte de mercado y es básicamente la opinión de señores y señoras, abramos los ojos con lo que viene. El ministro señaló que el gobierno alemán planea mantener contacto con los negocios nacionales que operan en Hong Kong para ayudar a asegurar que estas empresas, así como sus empleados, independientemente de su nacionalidad, no estén en riesgo. Las autoridades alemanas ya han invitado al embajador de China, Wu Gen, al Ministerio de Exteriores para unas conversaciones el viernes. Es decir, vamos a hablar con ellos, pero no vamos a dejar de hacer negocios con ellos. Y por eso, este artículo de Siru Hedge.